Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de matemática. El día de hoy vamos a estudiar lo que son funciones biyectivas. Aquí tenemos algunos ejercicios y queremos saber si son biyectivas analizando el criterio algebraico, numérico y gráfico. Pero antes de resolverlo, vamos a identificar cuándo una función es biyectiva. Entonces, si una función f es inyectiva y a la vez sobreyectiva, entonces es biyectiva. Es decir, que deben ser las dos a la vez, inyectiva y sobreyectiva. En caso de que sea inyectiva y no es sobreyectiva, por lo tanto ya no es biyectiva. Viceversa, en caso que sea sobreyectiva y no es inyectiva, de igual manera no será biyectiva. Entonces deben ser las dos a la vez. Con esta definición vamos a resolver el problema. Aquí tengo la función a, f de x es igual a menos 5 x al cuadrado más 10. Queremos saber si es biyectiva. Vamos a realizar una tabla de valores para comprobar su inyectividad. X y f de x. Mis valores comunes, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a encontrar esas imágenes. Para x es igual a menos 2, f de menos 2 va a ser igual, reemplazo en la función, cada vez que yo vea x va a ser reemplazado por menos 2. Menos 2 al cuadrado más 10. Donde f de menos 2 es igual a menos 5. Número negativo elevado a alguna potencia par me da positivo y esto es 2 al cuadrado es 4. Donde f de menos 2 va a ser igual a menos 20 más 10. Y esto al final me da un valor de menos 10. Entonces ya encontré la primera imagen. Cuando x es igual a menos 2, f de x es igual a menos 10. Ahora, de igual manera, para x es igual a menos 1. Encontramos la imagen, f de menos 1 es igual a menos 5. Reemplazamos el valor, menos 1 al cuadrado más 10. Donde f de menos 1 es igual a menos 5. 1 al cuadrado es 1 y negativo al cuadrado es positivo, más 10. F de menos 1 es igual a menos 5 más 10. Esto me da un valor de 5. Entonces ya tengo otra imagen, 5. Asimismo, para el valor de x es igual a 0. Entonces aquí tengo f de 0 va a ser igual a menos 5 que multiplica 0 al cuadrado más 10. Donde f de 0 es igual, todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces 0 más 10. Y 0 más 10 es igual a 10. Una nueva imagen. Veo que las imágenes son diferentes hasta el momento. Sí, pero voy a comprobar con dos valores más, como está en la tabla. Para x es igual a 1 y x es igual a 2. Vamos a saber cuáles son sus imágenes. Resolviendo, f de 1 es igual a menos 5, que multiplica 1 al cuadrado, más 10. Resolviendo, f de 1 menos 5, esto es igual a 1 también, más 10. F de 1 es igual a menos 5 más 10, y este es un valor de 5. Veo que una imagen se repitió con menos 1 y 1. Por último tenemos aquí el valor referencial de 2 es igual a menos 5 que multiplica 2 al cuadrado más 10.
donde f de 2 es igual a menos 5, 2 al cuadrado es 4 y esto va a sumar a 10. Entonces f de 2 es igual a menos 20 más 10 y esto al final me da el valor de menos 10. Y como nos damos cuenta, las imágenes aquí son iguales, tanto para el valor de menos 2 y 2. De igual manera ocurre con menos 1 y 1. Las imágenes son iguales, por lo tanto no es inyectiva, ya que recurriendo a la definición de inyectividad, que me indica que si yo tomo dos valores, x1 diferente a x2, en este caso menos 2 va a ser diferente a 2, si la imagen de esto es diferente, será inyectiva. Pero veamos, f de menos 2 es menos 10 y f de 2 es menos 10. Por lo tanto, esto no se cumple. No se cumple. Vamos a realizar el análisis gráfico con el aplicativo GeoGebra. Entonces me voy a la aplicación, coloco la función f de x es igual a menos 5 x al cuadrado más 10. Y aquí tenemos la función, la gráfica. Voy a tomar un captura de la gráfica. Tenemos la gráfica de la función de menos 5x al cuadrado más 10. Comprobando una vez más la inyectividad, trazamos una línea recta horizontal en la gráfica y observamos que corta en 2 puntos. Podemos trazar en cualquier parte de la gráfica. Entonces miren, corta en 2 puntos. Como corta en 2 puntos, no es inyectiva, porque para que sea inyectiva en una gráfica debe cortar en un solo punto, no en 2. Por lo tanto aquí f de x no es inyectiva por lo tanto, 3 puntitos que significa por lo tanto, f de x no es biyectiva. Y eso es la respuesta que andamos buscando. Debido a que no es inyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Entonces, ¿para qué ver si es sobreyectiva? Si lo que me pide es saber si es biyectiva. Y como no es inyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Literal B. F de x es igual a menos 3x menos 4. Entonces quiero saber si es biyectiva. Veamos. Entonces desde ya veo que sí va a ser inyectiva, ya que es una función de grado 1. ¿Sí? Una función impar. Pero voy a comprobarlo mediante los 3 métodos. Entonces aquí tengo mi tabla de valores x y f de x. Valores referenciales menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Debo encontrar las imágenes. Para x es igual a menos 2. F de menos 2 es igual a menos 3 que multiplica menos 2 menos 4. F de menos 2 es igual, menos por menos más, 6 menos 4
y esto me da un valor de 2. Entonces ya encontré mi primera imagen. De igual manera, para x es igual a menos 1, el mismo procedimiento, f, voy a reemplazar menos 3 que multiplica menos 1, menos 4. Entonces f de menos 1 va a ser igual a 3, porque menos por menos más, 3 por 1, 3, y menos 4, esto al final me va a dar menos 1. Entonces ya tengo el valor aquí. Cuando x igual a menos 1, f de x también es menos 1. Para x igual a 0, f de 0, vamos a sacar su imagen de 0, menos 3 que multiplica 0, menos 4. Y todo número multiplicado por 0 es 0. 0 menos 4 me da menos 4. Y eso reemplazo aquí en la tabla de valores, menos 4. Veo que las imágenes son distintas hasta el momento, pero eso no quiere decir que ya sea inyectiva. Voy a comprobar con dos valores más. x1 y x es igual a 2. Entonces, f de 1 es igual menos 3 que multiplica menos a 1, menos 4. Entonces f de 1 va a ser igual a menos 3 menos 4. Realizando esta operación me da un valor de menos 7. Si tengo mi valor de menos 7. Y para f, x igual a 2, tenemos menos 3 que multiplica a 2, menos 4. Entonces f de 2 es igual menos 6, menos 4. Entonces esto me queda menos 6 menos 4, menos 10. Entonces, observando la tabla de valores, veo que las imágenes son distintas, son diferentes, no se repiten, ¿verdad? Entonces decimos que la función es inyectiva. Hasta aquí es inyectiva. ¿Por qué? Porque probando, ¿sí?, la definición de inyectividad, que me dice de la inyectividad, que si yo tomo dos valores, en este caso x1 y x2, voy a tomar menos 2 y 2. Estos valores son diferentes, sí. Pero si sus imágenes son diferentes también, decimos que es inyectiva. Veamos. F de menos 2, 2. Y f de 2 menos 10. ¿Son diferentes? Sí. No son iguales. Por lo tanto, aquí sí se cumple. Entonces es inyectivo. Y por el método gráfico, voy a GeoGebra, coloco la función f de x es igual a menos 3x menos 4. Y muy bien, tengo la siguiente función. Entonces le voy a tomar un capture. Aquí tenemos la gráfica. Veamos. Mediante la gráfica, si nosotros trazamos una línea recta horizontal sobre aquella, se observa que corta en un solo punto, en cualquier parte de la gráfica. Si trazamos una aquí, corta en un solo punto. Parte inferior, corta en un solo punto. Como corta en un solo punto, al trazar una línea recta horizontal sobre la gráfica, se comprueba que es inyectivo. Entonces aquí, hasta ahora, f de x es inyectiva. Como es inyectiva, vamos a comprobar su sobreyectividad para determinar si es biyectiva. Entonces, ¿cómo determino si es sobreyectiva? Mediante la definición que el recorrido de f deben ser todos los reales. Pero ¿dónde determino esto de aquí? Que deben ser todos los reales.
porque la función me indica desde un principio que va de R a R. Entonces la función me dice de R a R. Obviamente el recorrido de f deben ser los reales. ¿Sí? ¿Y quiénes son todos los reales? Valores que comprenden desde menos infinito hasta más infinito. Entonces comprobamos en la gráfica si se cumple aquello. Veo que la gráfica sí viene de menos infinito hasta más infinito. No hay punto de corte. Sigue la gráfica, continúa. Entonces viene de menos infinito hacia más infinito. Por lo tanto, aquí sí se cumple que el recorrido son todos los reales, ya que el recorrido es de menos infinito hacia más infinito. Entonces sí se cumple. ¿Sí? Entonces aquí sí se cumple. Entonces, como nos damos cuenta, es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Entonces, colocando aquí f de x es sobreyectiva. Por lo tanto, tres puntitos, f de x es biyectiva. Y ahí está la solución del literal B. Entonces, f de x menos 3x menos 4 es biyectiva. Muy bien. Y para el literal C, tenemos que f de x es igual a raíz de x más 5 y más 2. Quiero saber si esta función es biyectiva. Y para que sea biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva. Vamos a comprobar mediante tabla de valores. Ahora, aquí hay algo particular porque f va de A hacia los reales, donde A es un subconjunto de los reales. No sé cuál es el subconjunto, pero si hablamos de un pequeño conjunto de R, entonces podrían comprender valores de menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1, raíz de 3, 4, 10 tercios, 10 medio, etc. Entonces miren, no son todos los reales, pero sí un subconjunto. ¿Ya? Entonces también comprenden números negativos. Entonces, al comprender números negativos, nosotros vamos a tomar nuestros valores referenciales como menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Veamos. Encontramos las imágenes para el valor, en este caso, de menos 2. Entonces reemplazo f de menos 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 más 5. Y aquí más 2. Entonces f de menos 2 es igual a raíz de 3 más 2. Voy a dejarlo allí. Raíz de 3 más 2. Porque me podría dar aquí un valor de 1.71 y algo. Más 2 serían 3.71 y algo. Pero vamos a dejarlo allí. Raíz de 3 más 2. Ahora aquí para el valor de x es igual a menos 1. Realizamos el mismo proceso. F de menos 1 es igual a la raíz cuadrada. En este caso es menos 1 más 5. Y esto es más 2. Entonces f de menos 1 es igual, aquí sale raíz cuadrada de 4,
es 2 y más 2. Entonces f de menos 1 va a darme un valor de 4. Entonces ya encontré la imagen para menos 1. Ahora x es igual a 0. Realizo el mismo proceso. F de 0 va a ser igual a raíz de 0 más 5 más 2, donde f de 0 es igual raíz de 5 más 2. Entonces vamos a dejarlo con raíz. Entonces raíz de 5 más 2. Hasta allí las imágenes son diferentes, como me estoy dando cuenta, pero no puedo decir todavía. Tengo dos valores referenciales más. X es igual a 1 y x es igual a 2. Veamos cuáles son esas imágenes. F de 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 5, y esto es más 2. Entonces f de 1 es igual raíz de 6 más 2. Entonces miren, raíz de 6 más 2. Las imágenes son diferentes. Y con el último valor referencial, f de 2 es igual a raíz de 2 más 5 y más 2, donde f de 2 es igual a raíz de 7 más 2. Miren, nos damos cuenta que las imágenes son diferentes para este caso. Ahora, si aquí yo le coloco un valor de menos 6, quiero saber cuál es su imagen. Entonces voy aquí, x es igual a menos 6, f de menos 6 es igual a la raíz de menos 6 más 5, esto es más 2, donde f de menos 6 es igual a la raíz de menos 1 más 2, y esto no está definido. ¿Sí? No hay raíz de número negativo, entonces no tenemos imágenes para menos 6, entonces no está definido. Entonces miren, como no sabemos cuál es el real conjunto de A, le damos un valor de menos 6, pero no está definido para ese valor. Ahora, ¿cómo comprobamos su inyectividad? Mediante la definición. Es inyectiva x1 diferente a x2. En este caso, dos valores. Menos 2 es diferente a 2. Y f de menos 2 es diferente a f de 2. Veamos. Aquí tenemos raíz de 3 más 2 es diferente a raíz de 7 más 2. Pues sí, es diferente. Entonces aquí sí se cumple. Entonces ya estamos comprobando que es inyectiva. Y con la gráfica, vamos a GeoGebra, colocamos f de x es igual raíz cuadrada de x más 5, y esto es más 2 también. Entonces veamos. Miren, entonces la gráfica comienza desde menos 5. Como habíamos dicho, no está definida para menos 6. Entonces desde menos 5 comienza la gráfica. Tomar un capture. Colocamos la gráfica para realizar el siguiente análisis. ¿Cómo se si es inyectiva? Traza una línea recta horizontal y ve si corta en un solo punto. Pues sí. En otro lado trazo una línea recta horizontal y veo que sí corta en un solo punto. Por lo tanto, f de x es inyectiva. Hemos comprobado por los tres métodos. Ahora, quiero saber si también es sobreyectiva para determinar si es biyectiva. Entonces, la sobreyectividad, ¿qué me dice? Que el recorrido de f
en este caso de esta función, deben ser todos los reales. Pero ¿de dónde determino que deben ser todos los reales? Pues de la condición que está inicialmente. F va de A a R. Entonces deben ser todos los reales. ¿Y quiénes son todos los reales? Pues valores que comprenden desde menos infinito hasta más infinito. Entonces la gráfica debe tener ese recorrido. Pues voy a la gráfica para ver si se cumple. Entonces, como yo observo, desde 2 hacia abajo no hay gráfica, no hay función. Donde el recorrido de esta gráfica es o empieza desde 2 y se va hacia más infinito. Entonces el recorrido de f en realidad es desde 2 hacia más infinito. Y no es, como se dice desde un principio, que debe ser los reales, de menos infinito a más infinito. Pues no. Por lo tanto aquí esto no se cumple. Al no cumplirse, ¿sí? Porque bueno, es inyectiva sí, pero no es sobreyectiva. Si no es sobreyectiva, ¿sí? F de x entiendo, ¿sí?, que tampoco, por lo tanto aquí f de x es biyectiva, no es biyectiva. Sí, pero es inyectiva, sí, eso sí, nadie lo discute, pero no es sobreyectiva. Y para que sea biyectiva deben ser ambas cosas. Y bueno, ahí está el ejercicio completo.